Escrita por la inglesa Mary Shelley y publicada en marzo de 1818, la novela de Frankenstein inauguró el género de terror con tintes góticos hace 2 siglos. A la distancia, este monstruo representa una reflexión profunda sobre el uso irracional de la ciencia, además de ser, en mi opinión, la crítica más radical contra la intolerancia para los diferentes. En la actualidad, Frankenstein es el inmigrante, el rechazado, el diferente, aquel que se convierte en la suma de los miedos para supremacistas blancos, líderes conservadores y otros sectores. Aquí en el estudio de Cuenta Conmigo platicaremos con el escritor Omar Nieto para reflexionar sobre estos monstruos, sobre los marginales, rechazados y otros sectores en nuestro país. Además, en otras historias tendremos un recorrido por la más reciente exposición bibliográfica que se presenta en el Museo del Estanquillo en el marco de los 80 años del nacimiento de Carlos Monsiváis, quien los cumplirá mañana, viernes 4 de mayo. Al surgir en el laboratorio del Dr. Frankenstein, esta nueva criatura creada de cadáveres diseccionados nunca tuvo un nombre. Se le etiquetó como engendro, un ser demoníaco que por su solo aspecto provocó la repulsa de quien lo creó. Al paso de los años, el monstruo fue bautizado como Frankenstein, una criatura condenada al rechazo por la sociedad de entonces. No trajo con él la maldad. Esta surgió de los hombres que lo agarraron a palos y le lanzaron piedras. Ese odio surgió de quienes le dispararon para matarlo por encarnar sus más profundos miedos. Frankenstein o el moderno Prometeo, publicada en marzo de 1818, es considerada la primera novela de ficción, además de una estupenda historia de terror gótico. Cabe decir que el año siguiente se publicaría la novela El vampiro, que es también la primera referencia literaria de este subgénero del terror. Lo cierto es que los temas de Frankenstein y el vampiro fueron creados más o menos en la misma circunstancia. Ambos libros surgieron en el verano de 1816 durante la visita de Mary Shelley, su marido el poeta y filósofo Percy Shelley y el doctor Polidori, quienes visitaron a su amigo Lord Byron en Villa Diodati, Suiza. Todo indica que la parte científica que da sostén al relato de Frankenstein surgió de los experimentos que realizara el científico de aquel tiempo, Andrew Cross. Los Shelley llegaron a asistir a una de las sesiones donde el excéntrico personaje manejaba que la recién descubierta energía eléctrica tenía la capacidad de devolver la vida a cadáveres inertes, pues infundía una especie de soplo vital. Frankenstein o el moderno Prometeo narra la historia de un estudiante suizo que en su afán de entender el alma del hombre crea un cuerpo humano a partir de la unión de distintas partes de cadáveres diseccionados y mediante diversos experimentos llega a darle vida. La nueva criatura es considerada como un monstruo, un engendro, un ser demoníaco. Tras comprender el resultado de su experimento, el Dr. Frankenstein lo rechaza y huye de su laboratorio. Al volver, nota que el monstruo ha desaparecido y cree que todo ha concluido. Sin embargo, la sombra de su pecado le persigue. Tras huir del laboratorio, el monstruo vive el rechazo de la humanidad que desata en él odio y sed de venganza que se vuelve contra su creador, sucediéndose una serie de eventos fatales. Y para empezar a acercarnos al fenómeno del monstruo, está con nosotros el periodista, el crítico Praxedis Razo. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por invitar, Javier. ¿Qué te provoca la imagen de Frankenstein desde una lectura cultural? ¿Por qué se ha permeado tanto? Bueno, creo que, como veníamos diciendo, su importancia iconográfica radica en una aspiración del hombre para ser perfecto, que acaba por ser monstruoso, ¿no? Esa aspiración es monstruosa. Y de crear la vida. Claro. Somos capaces. De hacerla, ¿no? De rehacerla, de tener esta para nada no generosa presencia de ser un egoísta total. Eso es también Frankenstein. Y por supuesto también es el otro, ese inmigrante que decías en tu introducción. Creo que lo es completamente, ¿no? Un tipo que, creado por los miedos de las circunstancias, acaba por ser manejado violentamente, ¿no? Exactamente, y me sorprende cómo pasa, digamos, de manera muy natural al cine, que es la fábrica de las imágenes, ¿no? Sí. Toma en cuenta que ya desde el principio de 1910, para Edison se hizo la primera versión
cinematográfica breve de un rollo de película, 13 minutos más o menos, sobre la creación del monstruo y cómo el monstruo acaba por ser el reflejo del doctor Frankenstein en una gran puesta en escena pues, para Edison, imagínate nada más, para Tomás Alva Edison, que canaliza la electricidad para nosotros, ¿no? Que inventa este tipo de la iluminación artificial. Claro. Ahí está la primera versión. Luego llega en esta versión iconográfica, ¿no? Todos la conocemos, de Hermann Monster, que nace en 1931 con James Whale y Boris Karloff, que inventan a este hombre con la cabeza cuadrada. Y claro que llega a la cuna de la devaluación estadounidense, a la cuna de esta gente que estaba en total depresión, no solo económica, sino social, y pues llega y se inserta para siempre, ¿no? Es el primer monstruo del cine. Es un monstruo 31. muy versátil porque es, digamos, de lo trágico, salta a la comedia, y hay comedia genial, realmente genial, ¿no? La de Gene Kelly, estás pensando en Mel Brooks. Cuando se caen los cerebros y dicen cuál es el que sea, el que era malo. Genial comedia del 74, que por cierto rehúsa los escenarios de James Whale en esta película que estamos viendo fragmentos, ¿no? Abajo, la de 1931, que se hace precisamente, la del 31, para celebrar el centenario, el centenario de la segunda edición, que fue la definitiva de Mary Shelley. Fíjate, y ahora se prepara una nueva versión que es la del Toro, ¿no? Así es, que dice que es una de los pendientes que tiene. Él, que es un creador de monstruos o recreador de los mismos. Le falta revisión. Le falta esta, que seguramente será muy interesante. Sí. Hay también una serie que se llama, una nueva película, Yo Frankenstein, que es un Frankenstein que sobrevive porque, como lo sabes, Frankenstein se pierde en el Polo Norte, caminando, se va caminando, y pues es eterno, es un personaje eterno, y en la película lo retoman en el Nueva York actual, que es una ciudad gótica absoluta, cierto sector de Nueva York, y ahí está, sigue caminando, sigue migrando, sigue causando el terror, a pesar de que él lo que quiere seguir haciendo es el bien, ¿no? Entender por qué lo crearon. Es que creo que es la cuestión de todos nosotros, ¿no? Claro. Y el clásico de Tim Burton. Ah, sí, el perrito. En perro. Sí. No, pues es un tema, digamos, que da para muchísimo, y te agradezco que nos hayas acompañado aquí para compartirnos, digamos, tu lectura de esta imagen que ya es icónica. Así es. Gracias, Praxedis. Gracias a ti. Desesperado y cansado de huir durante días, el monstruo creado por el Dr. Frankenstein se encuentra con su creador a fin de lograr una solución que le permita dejar las montañas donde se refugió para ponerse a salvo de la furia de los hombres. Aquí un fragmento del texto original de Frankenstein. Yo era afectuoso y bueno, y la aflicción me ha convertido en demonio. Haz que sea feliz y seré virtuoso otra vez. Vete, no quiero escucharte. No puede haber comunión entre nosotros. Somos enemigos. Vete o pongamos a prueba nuestras fuerzas, en una lucha en la que caiga uno de los dos. ¿Cómo podré conmoverte? ¿No hay súplica capaz de hacer que vuelvas una mirada favorable hacia tu criatura, que implora tu bondad y tu compasión? Créeme, Frankenstein, yo era benévolo, mi alma resplandecía de amor y humanidad, pero ¿no estoy solo? ¿Miserablemente solo? Si tú, mi creador, me detestas, ¿qué me cabe esperar de tus semejantes, que no me deben nada? Me desprecian y me odian, mi refugio son las montañas desiertas y los desolados glaciares. Hoy me acompaña en el estudio de Cuenta Conmigo el escritor Omar Nieto para hablar de los Frankensteins modernos y también para acercarnos a toda esa bibliografía que se ha creado a partir de esta novela. Gracias, Omar, por estar aquí. Javier, un gusto saludarte.
Pues hay muchas cosas que hablar de Frankenstein desde el punto de vista literario. No sé por dónde quieres empezar. Pues por la sí, novela misma. Pues sí, el origen es extraordinario. Como tú decías, ha creado ya todo una bibliografía extensa y también en cine, en todas las artes. Lo interesante es cómo llega la idea, ¿no?, de crear Frankenstein a la mente de Mary Shelley, ¿no? Es como un cuento, es una historia Es también. una historia en sí misma, ¿no? Sí. Incluso ahora creo que va a haber una serie televisiva sobre Mary Shelley, ¿no? Bueno, rápidamente, es muy interesante. Mary Shelley tenía 18 años cuando había oído con Percy B. Shelley, que era el gran poeta de Inglaterra. Mary Shelley había sido, fue hija de Mary Wollstonecraft, la creadora del feminismo, ni más ni menos, y de William Godwin, que era uno de los grandes filósofos también ingleses. Y a los 18 años, huyendo con Percy B. Shelley, llegan a la villa Diodati, muy cerca de Suiza, de Ginebra, en una noche extraña, llena de relámpagos, de lluvia interminable, y están encerrados en esta villa, en este castillo, junto con otros de los grandes escritores europeos, que es Lord Byron, y el médico de este, John Polidori. Y ahí empiezan a hablar, ya sabes, las tertulias de aquel entonces, muy románticas. Mejor tertulia en muchos siglos. Y se le ocurre proponer a Lord Byron la idea de por qué no escribimos un cuento de terror, ¿no? Y entonces pues están 4 de los mejores escritores. También hay una quinta persona que es Claire, la media hermana de Mary Shelley, que también escribe, ¿no? No con las mismas capacidades, evidentemente, pero empiezan a surgir varios relatos. 2 de ellos pasan a la posteridad, es El vampiro de John Polidori. Exacto. Está también un relato, August Darvel, de Lord Byron, que no es terminado, o sea, se conservan algunos capítulos, que es también una especie como de vampiro, etcétera. Y surge también ahí algunas líneas de Percy B. Shelley que por ahí se guardan, pero el gran relato es el de Mary Shelley. Tenía 18 años y ella empieza a figurarse la idea de un moderno Prometeo. Recordemos que Prometeo es ese personaje de la mitología griega que es castigada por los dioses, hace algo que enfurece a Zeus. Pues porque el conocimiento, el fuego. El fuego, simplemente, y además siempre está del lado humano. Y la idea que tiene Mary Shelley proviene del galvinismo, es decir, de estos intentos de la época por intentar entender de dónde proviene la vida. Y están estas ideas de que la electricidad realmente es la que da la vida, porque se descubre que las ancas de rana tienen electricidad, ¿no?, en una suspensión de agua, etcétera. Y ella empieza a tener todas estas ideas y además Lord Byron empieza a leer el Cristabel de Coleridge, que tiene unas frases ahí terribles, y sugestionada duerme y empieza a soñar con un monstruo hecho a partir de cuerpos humanos a los que con un rayo, atrayendo la electricidad, se infunde la vida, con esta idea del galvanismo. Oye, Mar, estoy de acuerdo. Hay muchas ideas geniales. Pero ¿qué es lo que hace que permanezca Frankenstein? Porque yo he escuchado muchas ideas de escritores que dicen esto y se antojan realmente formidables, pero a la hora de realizarlo, ¿qué es lo que hizo que esto empacara tan bien y que tenga 200 años ya entre nosotros? Me parece que, como bien tú decías en la introducción, el monstruo, la idea del monstruo, que está hecho de varias partes humanas, encarnan la idea de que el hombre podría crear la vida, primero, de que podemos ser un dios, segundo, que eso es un mito humano, claro, que está presente en todas las épocas, y segundo, en que este monstruo resulta más humano que nosotros, claro, porque empieza a ser vituperado, empieza a ser despreciado, golpeado, lacerado, y él realmente tiene un alma extraordinaria, noblísima, aprende rapidísimo, como un niño, ¿no? Claro. De cero, y de pronto termina la novela con la gran metáfora de que los que estamos deshumanizados somos los humanos, y que un monstruo, por más diabólico en su presencia,
en su figura, es más humano, más divino que el propio ser humano. Es una gran lección. Gracias, Omar, por habernos acompañado aquí en Cuenta Conmigo. Un gusto. Hoy en Otras Historias quisimos recordar a Carlos Monsiváis, el inolvidable cronista, activista y defensor de las minorías sociales, coleccionista, así como al experto en diagnosticar los males del sistema político mexicano. Este viernes 4 de mayo habría cumplido 80 años el querido Monsimat, como le decía Pacheco, y a manera de homenaje echaremos un vistazo a la exposición que se presenta en el Museo El Estanquillo. Carlos Monsiváis, uno de los intelectuales más prominentes de México, dedicó su vida a la reflexión sobre el país, su historia, la cultura popular, política, las minorías, los cambios sociales, derechos humanos y, por supuesto, su arte. El Museo del Estanquillo guarda más de 20,000 piezas que conforman la colección permanente de este emblemático personaje. El museo alberga la urna con las cenizas del maestro Carlos Monsiváis en un espacio cálido, agradable y que invita a la lectura, actividad que tanto le apasionaba. El conjunto de su obra suma más de 90 libros de distintos géneros, como crónica, ensayo, biografía y literatura, entre otros. En Cuenta Conmigo, quienes promueven y fomentan la lectura en nuestro país también tienen voz y presencia, sobre todo quienes lo hacen desde la provincia. Hoy saludamos a la profesora Olivia Jarvio, quien nos va a comentar las actividades del Círculo Lector de Jalapa. Gracias, maestra, por estar aquí. Muchas gracias, al contrario, gracias a ustedes. Qué gusto. Este es un esfuerzo realmente que me llama la atención porque la promoción de la lectura mucho tiempo se ha centrado en personajes que tienen capacidad de comunicar, pero ustedes lo están haciendo de manera profesional. ¿En qué consiste esto? Bueno, la Universidad Veracruzana ha querido hacer un esfuerzo muy grande que inicia con la colección Biblioteca del Universitario que dirige el maestro Sergio Pitol. Claro. ¿Sí? Y el objetivo de crear este programa es acercar a nuestra comunidad a prácticas de lectura que vayan más allá de las prácticas académicas, es decir, de esas prácticas que se hacen por el gusto de hacer, por elección propia, y de esa manera poder llevar a nuestra comunidad a un tipo de lecturas que son distintas a las que cotidianamente se hacen en la academia. ¿Y es un proyecto de filosofía y letras o del área No, es un proyecto institucional que parte desde nuestra rectora en este momento, porque además abarca todas las áreas del conocimiento. Algo que nos ha quedado muy claro es tratar de romper esa dicotomía entre las humanidades y las ciencias. O sea, me está diciendo que hay ingenieros o químicos que están en este proyecto. Sí, ¿por qué? Porque la lectura es una actividad transversal que abarca todas las áreas del conocimiento. Entonces, lo que quisimos romper fue precisamente esa dicotomía para tratar de llevar la lectura, sobre todo de literatura, que es la lectura que más se disfruta, que más llega a los estratos más profundos de los seres humanos, pero que además la que permite generar competencias para después tener competencias de orden superior. Entonces, en ese sentido es que este programa es un programa que nace desde nuestras autoridades para que pueda abarcar a toda la comunidad. Es integral, digamos. Integral, es un programa integral. Y algo muy importante que ha tenido este programa es que hemos podido avanzar hacia la profesionalización de la promoción de la lectura. Sí se puede, no es complicado, no es un espíritu muy libre el del lector. No, yo creo que se puede hacer, lo más importante de la promoción de la lectura es que se tenga que acercar hacia textos que la gente pueda disfrutar para después ir generando un hábito, que es el hábito lector, que es al que nosotros aspiramos, para después abordar cualquier tipo de texto, sobre todo desde una visión desde la educación superior, porque nosotros siempre pensamos que el estudiante se tiene que enfrentar a textos que son difíciles, textos que son técnicos, que tienen un vocabulario que es distinto y que debería de tener una práctica previa de lectura para precisamente que al afrontar estos textos se tuviera. Pero además la lectura y sobre todo la literatura es
una actividad que se puede disfrutar mucho. Bueno, tienen, digamos, la raíz de todo es Sergio Pitol, que es un gran lector. Yo creo que los grandes lectores son los grandes escritores. Así es. Que no nos va a proponer textos banales, sino textos esenciales para disfrutar. Así es. La colección que él crea o que él dirige dentro de la Universidad Veracruzana, que en un inicio estaba contemplado para 52 títulos, sin duda viene a ser una herencia de un valor incalculable para nuestra universidad, y bueno, no solamente para la universidad, sino para todo el que quiera llegarse a él, porque son los textos que él consideraba que debía de conocer todo universitario. Y hay otro lector que está en el proyecto que yo conozco, respeto y quiero mucho, que es Felipe Garrido. Por supuesto, Felipe Garrido ha sido un pilar fundamental dentro del trabajo que estás haciendo de promoción de la lectura en la universidad. Él es el que nos muestra, el que nos enseña, el que nos da una metodología, porque su experiencia en la promoción de la lectura en este país ha sido muy grande, muy amplia. Es un lector testarudo y gozoso. Gozoso. Y nos tiene acostumbrados a que todos los días nos envía un poema. Sí, claro, formo parte de ese club de Felipe. Eso es maravilloso, que todos los días se amanezca uno con un poema. Eso es un trabajo maravilloso que efectivamente se le agradece. Y él ha sido un pilar fundamental en este trabajo que se hace dentro de la universidad, que ha desembocado precisamente en la especialización en promoción de la lectura, que es un programa de posgrado que pretende formar a profesionales en este ámbito. ¿Cómo puedo ingresar yo? Se necesita solamente tener la licenciatura de cualquier área. ¿De cualquier universidad? De cualquier universidad, por supuesto. Tener la licenciatura terminada de cualquier área del conocimiento. Uno de nuestros requisitos fundamentales es que sea medianamente lector. Nadie puede dedicarse a algo que no conoce. Y por supuesto que la especialización trata de ese hábito, esa práctica de lectura que tienen nuestros estudiantes, todavía poderla fomentar mucho más para que puedan ser mejores promotores de lectura. Pues muchísimas gracias por compartirnos esta experiencia y ver la posibilidad de integrarnos en algún momento con ustedes. Cómo no, con mucho gusto y muchas gracias por la oportunidad. Gracias. Y ahora Cuéntame es un ejercicio de lectura para dar voz e imagen a quienes nos siguen en Cuenta Conmigo. Les proponemos lecturas interesantes para que ustedes nos manden sus videos de 30 segundos leyendo el texto y dándonos sus comentarios. Les propongo ahora este fragmento de Carlos Monsiváis. La tecnología es la verdadera religión de fines del siglo XX y principios del siglo XXI. Si se oye hablar del retorno a la fe, más que remitirse a las iglesias colmadas, se piensa en los jóvenes ante su computadora. Este es el gran salto cultural. Y también lleva a otro sistema de exclusión implacable. El que no navega en la red es más anacrónico que su antecesor de hace 20 años que no viajaba a Disneylandia. Y ahora veamos este video que nos enviaron sobre el fragmento de Sergio Pitol. Viajar y escribir, de Sergio Pitol, es una analogía de la vida. Todos sabemos que ahí vamos, pero no sabemos exactamente a dónde. Felicidades por tu programa. Llegamos al final de Cuenta Conmigo y agradecemos su atención. Los esperamos cada semana los jueves a las 8 de la noche y recuerden que para leer no se necesitan muchas cosas. Un libro a la mano, nuestra mente abierta y el ambiente que prefieran. Buenas noches.